SER Podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Arrancamos semana, todavía con los temas que colean de la semana pasada y con 5 días laborables por delante que tendrán mucho contenido político y judicial, a lo que ya estamos acostumbrados en estos últimos tiempos. Así que vamos a arrancar ya con el análisis y para eso hoy se sientan en esta mesa, bueno, de forma virtual vamos a decir, porque están todos fuera de aquí. En Santander está Berna González Harbour. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. En Sevilla, Carlos Navarro Antolín, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y en Santiago, Antón Losada, buenos días. Buenos días. Hoy es vamos a decir, un análisis periférico. Vamos a empezar con una última hora que acabamos de conocer y así ya os doy material para analizar. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Porque estábamos pendientes de cuándo se iba a producir la renuncia, la dimisión del fiscal general del Estado después de la condena de la semana pasada. No sabíamos si iba a ser inminente, si iba a esperar a que conociéramos los argumentos de la sentencia, porque recordemos que solo conocemos el fallo, pero ya ha mandado la carta de dimisión. Sí, el Gobierno tiene ya esa carta de dimisión del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, una carta a la que ha tenido acceso la cadena SER y que envía al ministro de Justicia. En esa misiva, Ángels, el fiscal general presenta su renuncia como fiscal general del Estado antes de conocer, dice en la carta, la motivación de la sentencia que lo condena a 2 años de inhabilitación. Lo hace, dice Álvaro García Ortiz, por el profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad de proteger a la Fiscalía Española y a sus fiscales. Eso es lo que dice García Ortiz, que determina su decisión. Aunque mi determinación deriva directamente del fallo que le ha sido notificado, dice la carta, en su haber tiene el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que pertenece con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional. Es una carta de 6 párrafos, Ángels, en la que Álvaro García Ortiz acaba agradeciendo al Gobierno la propuesta que hizo en julio de 2022, cuando fue nombrado fiscal general del Estado. La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo al entender que una vez conocido el fallo es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para transmitirle un afectuoso saludo. Así acaba esa misiva en la que Álvaro García Ortiz confirma lo que estaba esperando el Gobierno para activar el proceso de nombramiento del nuevo fiscal general. Álvaro García Ortiz ha presentado ya su renuncia al Gobierno antes de que el Supremo ejecute su inhabilitación. Ahora iremos a ese trámite que tiene que cumplir ahora el Gobierno, pero la noticia a esta hora de la mañana, 8:33, 7:33 en Canarias, es que el fiscal general del Estado ha presentado su dimisión. Antes de que fuera oficial esta dimisión, y ahora vuelvo contigo, Guille, pero antes de que fuera oficial esta dimisión, el presidente del Gobierno se volvió a pronunciar este fin de semana, después de la reunión de la cumbre del G20, sobre el caso de Álvaro García Ortiz. Ya con el fallo conocido, con el fallo con condena del Supremo, Pedro Sánchez insistía en que piensa que García Ortiz es inocente porque él dijo cree a los periodistas que declararon en el juicio. Creo en la inocencia del fiscal general del Estado y porque creo además que en los testimonios que han dado periodistas acreditados se ha manifestado claramente que el fiscal general del Estado no era el origen de las supuestas filtraciones que le acusa precisamente la pareja de la presidenta de la Comunidad, la señora Ayuso. Hay otras instancias jurisdiccionales en las que, entiendo, pues se tendrá también que dirimir algunos de los aspectos una vez se conozca el contenido de esta sentencia, que a lo mejor puedan ser controvertidos y que tengan que ser también dirimidos por estas instancias. Desde el mismo momento en el que se conoció el fallo del Supremo, ya empezamos a contar que el Gobierno se activaba para proponer un nuevo nombre para ocupar el cargo de fiscal general del Estado. De hecho, ya había empezado a trabajar en la búsqueda del sustituto. Guille, ¿cuál es el procedimiento que tiene ahora por delante y de qué plazos podemos estar hablando?
Pues el gobierno, Ángels, tiene que publicar, por un lado, ese cese del ministro y en paralelo puede activar la búsqueda de la persona que va a sustituir a García Ortiz al frente de la Fiscalía. De hecho, desde el jueves venimos contando que el Ejecutivo ha puesto en marcha esa búsqueda, un perfil, dicen en la Moncloa, que será de orientación progresista y de un perfil profesional indiscutible. En eso está ahora mismo el gobierno, pero el proceso de nombramiento no depende solo del Ejecutivo. La Constitución, en su artículo 124, establece que el fiscal general será nombrado por el rey a propuesta del gobierno y oído también el Consejo General del Poder Judicial. El artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal es el que marca los requisitos. Tiene que ser un jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión, y una vez que el Consejo de Ministros haga la propuesta, el candidato va a tener que pasar el examen del CGPJ, que tendrá que elaborar un informe que no será vinculante, y también del Congreso de los Diputados, que tendrá que acoger su comparecencia para determinar la idoneidad, para que se valoren los méritos antes de que jure o prometa su cargo ante el rey y tome posesión ante el Tribunal Supremo. Los plazos en este momento, Ángels, los marca también el gobierno, que dice que está en ese proceso de búsqueda. Si encuentra el nombre y la persona que elija acepta la responsabilidad de ejercer ese cargo de fiscal general del Estado, el gobierno podría llevarlo mañana mismo al Consejo de Ministros. El nombramiento, la intención de la Moncloa es no retrasarse más allá de la semana que viene. En todo esto influye también la agenda del presidente del gobierno, que en este momento está en el extranjero de viaje oficial. Ayer acabó el G20 en Sudáfrica, después iba a Angola a participar hoy en una cumbre Unión Africana-Unión Europea, así que eso también va a influir, pero el gobierno, digamos que no quiere ir más allá de la semana que viene a la hora de activar este proceso. Veremos a ver si llega o no al Consejo de Ministros de mañana. Y te vamos a dejar que te leas con tranquilidad la carta de renuncia que ha mandado el fiscal general del Estado, porque prácticamente la has descubierto al mismo tiempo que la ibas leyendo para los oyentes de este abierto. Si hay alguna lectura entre líneas que te parezca destacada, nos vuelves a pedir paso y seguimos hablando de esa carta, ¿de acuerdo? Perfecto, hasta ahora. Esta es la noticia hasta ahora, ha saltado a las 8:30 de la mañana, la estábamos esperando, no sabíamos cuándo se iba a hacer efectiva o cuándo iba a mandar la carta al gobierno el fiscal general del Estado, después de que el jueves de la semana pasada conociéramos el fallo sobre su condena. Al final ha sido hoy, esta mañana, lunes, el gobierno ya tiene en su poder la carta de renuncia, de dimisión del fiscal general del Estado. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos. El Abierto. Ser podcast. En el abierto, Berna González Harbour, Carlos Navarro Antolín y Antón Losada, con la noticia que hemos conocido justo cuando empezaba este abierto, la renuncia, la carta de dimisión que ha entregado ya al gobierno el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que deja su puesto después de 3 años como jefe de los fiscales. Lo hace con una condena que está por ver si decide recurrir, una condena además que falta todavía por conocer cuál es el argumento, pero el fiscal, ante todo esto, un fiscal muy discutido, también se ha debatido mucho en torno a ello, ya lo hablaremos con los analistas sobre si debería haber dimitido antes de que empezara el proceso. Pues vamos a repasar un poco qué ha pasado en estos 3 años. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque no se le acogió bien por parte de algunos de los sectores de la judicatura. Fue cuestionado desde el principio. Se le consideraba la mano derecha de Dolores Delgado, la que se presionó para que dimitiera, y desde un primer momento ese mismo sector de la judicatura dejó claro que tampoco quería que el sustituto de Dolores Delgado fuera Álvaro García Ortiz. El Consejo General del Poder Judicial, con su mandato caducado, lo declaró no idóneo incluso para el puesto. Sí, en el Senado, con los votos del PP, llegó a ser reprobado. Son 3 años de sinsabores los que acaban hoy para García Ortiz, que se marcha antes de que se ejecute esa sentencia que le inhabilita 2 años para el cargo. Cuestionado ya desde su nombramiento, siendo, como decías, mano derecha de Dolores Delgado, cuando en 2022 ella dio un paso a un lado por razones de salud, fue declarado no idóneo para el puesto por un Consejo General del Poder Judicial que tenía el mandato vencido. Con el ya renovado no le fue mejor. Los vocales conservadores pidieron que no acudiese a la apertura del año judicial el pasado septiembre, cuando García Ortiz estaba a un paso del banquillo. Intervino y esto contestó. Soy plenamente consciente de las singularidades procesales, de las singularidades circunstancias que mi intervención tiene en este momento, en este acto. Respeto, por supuesto, todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse. Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman y, por supuesto, también en la verdad.
Con el Supremo también fueron sonados los desencuentros por su criterio sobre la aplicación de la ley de amnistía o el de la ley del sí es sí, pero también por ascender a Delgado a la máxima categoría fiscal. La sentencia que anuló aquella decisión apuntaba a desviación de poder. Y puertas adentro de la Fiscalía, García Ortiz, que llegó a presidir la Unión Progresista de Fiscales, ha tenido la oposición frontal de la asociación mayoritaria en la carrera. La tercera, más numerosa, le pedía 6 años de cárcel como acusación popular en la causa que empujó el novio de Díaz Ayuso. La verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí. Así cerraba García Ortiz el juicio hace solo unos días, un procedimiento inédito en democracia que, aun sin sentencia escrita, se salda hoy con la salida de un fiscal general del Estado, como él mismo reconoce en la misiva enviada al Gobierno. Se marcha por el fallo condenatorio, sí, pero con el convencimiento de haber servido fielmente, dice, a la institución que ha dirigido durante los últimos 3 años. Isa, no te vayas muy lejos, que luego quiero hablar contigo de Ábalos. Hasta ahora, entonces. Vamos con el análisis de la renuncia, de la dimisión del fiscal general del Estado. Berna decía, hemos hablado mucho desde que estalló todo el caso, hemos hablado mucho de si debía dimitir, de si no debía dimitir, de si debía resistir, de si no. El caso es que ahora todavía, sin sentencia escrita, sin argumento del fallo que conocimos la semana pasada, ahora sí, Álvaro García Ortiz presenta su carta de renuncia al Gobierno. Berna. Sí, bueno, un paso correcto, coherente, yo creo que previsible, quiero decir, ya está condenado aunque no conozcamos la sentencia. Creo que debía haber dimitido antes, no haber acudido al año judicial. Quiero decir, creo que ha puesto en una tensión innecesaria a la institución. Dicho esto, se puede ir con la cabeza ciertamente alta, en el sentido de que aunque ha sido condenado, no se han hallado las pruebas sobre esa supuesta revelación de datos reservados, que ya vemos que el fallo rebaja lo que era revelación de secretos a revelación de datos reservados. Y porque en los últimos días la indignidad ha saltado al bando del Tribunal Supremo. Es decir, este fallo que recalco, del que aún no conocemos la sentencia, esa deliberación que se ha producido o que se va a producir para redactar esa sentencia, va a tener que hilar de una forma muy inexplicable los argumentos que lleven a la condena de este señor, de quien todos los periodistas han recalcado que no fue él el que les reveló los datos reservados, y que además hasta los peritos de la Fiscalía subrayaron que ese material que él borró debe ser borrado. Es decir, el juicio fue una demostración de que la instrucción había sido muy orientada políticamente, muy fallida, porque el juicio no aportó nada que la instrucción no revelara como algo muy confuso. Y bueno, yo creo que es correspondiente a lo ocurrido, debía haber ocurrido antes esta dimisión, pero, subrayo, la indignidad está hoy en el lado del Tribunal Supremo. Antón. Bueno, yo no tengo tan claro que tenía que haber dimitido, ¿no? Porque una de las consecuencias de esta sentencia es que desde ya una estrategia de defensa viable en España es ir contra la Fiscalía. Porque esta sentencia lo que deja claro es que el derecho que tiene la Fiscalía a esclarecer la verdad queda limitado, al parecer, por la privacidad de las personas que son investigadas, ¿no? Para que la gente entienda lo que estoy diciendo, se ha sentado un precedente por el cual, a partir de ahora, ir contra el fiscal, mentir sobre lo que el fiscal haya dicho, haya dejado de decir, haya ofrecido o dejado de ofrecer. No hablo solo del fiscal general, hablo de cualquier fiscal. Pues se convierte en una estrategia viable de defensa para después llevarlo ante el tribunal, provocar que tenga que ser apartado de la causa e incluso provocar la nulidad del juicio, que es una de las graves uno de los graves precedentes que se sientan aquí, ¿no? Las dos posturas yo creo que tienen pros y contras, dimitir, no dimitir. Yo sinceramente creo que el mejor servicio que se le podía prestar a la Fiscalía era aguantar hasta el final, aunque solo sea para reforzar el precedente. Solo hay que pensar hasta el final, que es hasta conocer el argumento de la sentencia. No, hasta una vez que hay condena, el argumento de la sentencia, en todo caso, ya es una cuestión legal, ya tiene un interés legal, políticamente ya no tiene más salida. Es decir,
puestos a dimitir lo antes posible. Es decir, una vez que ya ha sido condenado y que ya no hay más opciones, pues a mí me parece bien que haya acabado con esta agonía lo antes posible. Yo me refería más a antes de que hubiera una sentencia. Si la sentencia hubiera sido absolutoria, ¿qué estaríamos diciendo? Estaríamos cuestionando que el fiscal debería haber dimitido, o como en tantos casos anteriores estaríamos lamentando el daño reputacional causado a una persona que tuvo que dimitir por una cuestión que finalmente se demostró que no era tal y como se planteaba, ¿no? Pero bueno, es un debate abierto, ¿eh? Yo creo que depende mucho de las circunstancias, del tipo de acusación, del tipo de delito. Es decir, hay múltiples variables. Yo creo que en este asunto concreto y por esta acusación en concreto y tal y como se había desarrollado la instrucción, yo entiendo la postura del fiscal general. Dicho esto, a mí es que todo esto me parece extraordinariamente excepcional. Es decir, no entiendo la urgencia que tuvo el Tribunal Supremo en emitir un fallo sin sentencia en apenas una semana. O sea, no sé si había alguien en España que reclamara esa urgencia y que no se abriera paso, pues como vimos en otras sentencias trascendentes. Estaremos todos de acuerdo en que esta es una sentencia trascendente, como vimos, por ejemplo, en el caso del proceso, donde se agotaron todas las opciones para tratar de buscar la unanimidad. Es decir, no entiendo por qué no se agotaron todas las opciones, no entiendo cuál era la urgencia de publicar el fallo sin la sentencia, entre otras cosas porque el fiscal general ha dimitido, sabe que ha sido condenado, pero no sabe por qué. No sabe cuál es el argumento, ni las pruebas que ha valorado el Tribunal Supremo. Tú sabes que ha sido condenado, pero desconoces... De hecho, no sabe si ha sido condenado por la nota, de la que él ya se declaró responsable desde el primer minuto, o por la filtración. Es que este es un segundo elemento. Claro. Es decir, claro, como no tenemos sentencia, se abre paso a la especulación. A lo mejor no tenemos sentencia para poder decir que estamos criticando una sentencia que no conocemos. Yo no estoy criticando la sentencia, que quede claro. Yo lo que estoy cuestionando es el debate que está surgiendo alrededor. Es decir, yo creía, y supongo que la mayoría de nuestros oyentes también, que estaba asistiendo a una vista oral en lo que se juzgaba en la presunta filtración de un correo. Pero ahora parece, según las especulaciones que van saliendo, que no, que también se juzgaba la nota de prensa. Con lo cual, una cosa que nos explicaban en la Facultad de Derecho, ¿no? Es que en el proceso penal tenía que estar muy claro cuál era el objeto del proceso. Bueno, a mí sinceramente ya me genera muchas dudas, ¿no? Más cosas que han surgido a lo largo de la vista oral que seguramente serán o no aclaradas en la sentencia. Pero yo quiero llamar la atención sobre la excepcionalidad de que el fiscal general del Estado haya tenido que irse a su casa condenado por una sentencia que yo creo que es relevante, en la que no conoce todavía el razonamiento jurídico que le ha llevado a la condena. De hecho, sobre esto que estabas diciendo, recordábamos el viernes, después de conocer el fallo, como el abogado defensor del fiscal, en un momento de sus alegatos finales, dijo aquello de: es que exactamente no sé de qué nos estamos defendiendo, porque no tenía claro si estaban defendiéndose o de la filtración, que por ahí había empezado todo, o de la nota, y la nota no tenía duda que la responsabilidad, porque la había asumido él desde el primer momento, era del fiscal general del Estado. Esa será una de las cosas que tendrá que aclarar el Supremo, porque fue el Supremo el que derivó la investigación al correo y el que dijo en pronunciamiento formal que en la nota no había nada aparentemente no era relevante. Si ese cambio se ha producido, será una de las cosas que tendrá que aclarar la sentencia. ¿En qué momento y por qué se produce ese cambio? Carlos. Sí, no, el fiscal general del Estado hace muy bien en renunciar, empezar la semana con la renuncia, porque está condenado, guste más o menos, está condenado y no es presentable que un fiscal general del Estado, evidentemente, ejerza sus funciones estando condenado. Yo sí creo que también debió haberse ido antes, hubiera venido bien para su defensa, incluso hubiera venido, por supuesto, y lo principal, para el prestigio de la institución que representa, pero es verdad que el estatuto, por estar procesado, no le obliga. El estatuto del año 81, yo creo que al legislador se le olvidó tener en cuenta eso, como ocurre muchas veces, pero bueno, es verdad que técnicamente no estaba obligado. Si decimos que no, que se ha condenado sin prueba, es que no sabemos la sentencia. La sentencia tendrá que tener un apartado que diga hechos probados, ahí habrá que estudiarla, y fundamentos de derecho. Mientras no tengamos eso, podemos especular todo lo que se quiera. Yo creo que ha sido un despropósito publicar el fallo sin la sentencia, porque la argumentación es fundamental en un tribunal que ha tenido 7 magistrados, 7, que por cierto, hay otro que fue el juez instructor del Supremo que envió el caso a juicio, que también está claro entonces cuál es su pronunciamiento, pero estar tantos días sin conocer la argumentación de los señores magistrados
está dando baza que una vez más estemos ante el enésimo capítulo de la España de los Goya, dándonos garrotazos, porque el caso está evidentemente, estaremos todos de acuerdo, altísimamente politizado. Desde el momento que, por supuesto, estamos ya con las etiquetas de los jueces de conservadores, progresistas, no se nos olvide nunca el juez instructor, porque han sido, insisto, 8 magistrados los que han conocido de la causa, el proceso ha sido absolutamente garantista y este señor ha sido condenado y hace muy bien con lo que ha hecho hoy. Berna, ¿qué querías hablar? Sí, no, al contigo, respecto Antón. de si debió dimitir antes, que bueno, pronto va a ser un debate caduco porque ya ha dimitido, pero yo quiero recordar la batalla inclemente que hicimos y justa y legítima los medios de comunicación, los medios serios entre los que nos encontramos hace años, hace 20, 15 años, cuando había toda esa retahíla de políticos imputados que no dimitían, ¿no? Y estoy recordando el caso Gürtel, el caso Púnica, diversos casos que ha habido. Y hicimos batalla porque se requiriera la dimisión cuando alguien ya pasaba a procesado y a imputado, ¿no? Y de hecho algunos partidos lo incluyeron en sus códigos. Y hemos dado marcha atrás, es decir, igual que yo lo defendía entonces y que lo hemos defendido entonces, creo que tendría que haberse defendido, y yo por eso lo sigo defendiendo, que si está procesado, si está ya imputado y va a sentarse en el banquillo, debe retirarse, y debe retirarse máxime, siendo una autoridad tan alta del Estado, para no comprometer, bueno, como ha dicho ahora Carlos, para no comprometer la dignidad de la institución, para organizar su defensa, que no sea este espectáculo de la toga sí, la toga no, la abogacía del Estado. Francamente creo que eso debía haberse evitado, ese efecto trinchera. Pero bueno, como digo, creo que este va a ser un debate ya caduco Pasa que algo que decimos muy a menudo, Berna, que este país tiene pendiente, que se hace con la restauración, una vez hay una sentencia que no sé cuál hubiera sido, que no sea condenatoria. Pues es decir, igual podría haber vuelto. Claro, ¿no? uno se aparta de sus cargos, de sus responsabilidades, después, y lo hemos vivido en más de una ocasión, luego hay una sentencia absolutoria, si te he visto no me acuerdo. Sí, pero bueno, yo quería también subrayar el tema de nuevo habla Carlos de vamos a ver las pruebas o vamos a ver los indicios, vamos a ver, salvo que haya habido alguna diligencia secreta que se nos ha escapado, ya que no pudimos ver el juicio porque no se permitió la señal, salvo ciertos cortes, pero vamos, ya me extraña que se le haya escapado a todas las partes. Es que no hemos visto nada que concluya que este señor reveló esos secretos. No hemos visto absolutamente nada. Como digo, tanto los testimonios de los periodistas, entre ellos Miguel Ángel Campos, como los testimonios de los peritos, como los testimonios que venían de Moncloa, se fue cayendo todo. Quiero decir, los que observamos la realidad, que ya habíamos visto una instrucción muy deficitaria, muy dudosa, muy confusa, solo vimos un espectáculo en el que nada salía probado. Y en ese sentido, bueno, estoy deseando leer esa sentencia, a ver qué malabares hacen para justificar esto que parece de todo punto injustificable. Antón. Hombre, yo, cuando hay tanta gente, empezando por sus señorías, preocupados por el bienestar de las instituciones y por la imagen y la integridad de las instituciones, sigue llamándome poderosísimamente la atención la prisa por hacer pública la sentencia. Sí. O sea, me resulta... Yo no voy a entrar a especular sobre el texto de la sentencia, entre otras cosas porque forma parte de la trampa. Es decir, yo publico el fallo y así el argumento que tengo para defenderme, está usted criticando una sentencia que no conoce. No, yo critico la urgencia. Porque la urgencia no sé exactamente qué interés general defendía. No creo que nadie tuviera mucha prisa en conocer esa sentencia, que la diferencia entre una semana, 2 semanas, 3 semanas sería en términos jurídicos completamente irrelevantes. Y me llama mucho la atención que está claro que mucho debate jurídico no se ha querido establecer. En una sentencia que, insisto, que es trascendente, no es una sentencia más, es una sentencia que sienta un precedente, que tiene gravísimas consecuencias desde el punto de vista de lo que puede y lo que no puede hacer la Fiscalía para defenderse frente a estrategias dolosas por parte de los acusados. No hablemos ya del secreto de las fuentes o el secreto profesional, no hablemos ya de la libertad de información. Hay múltiples elementos aquí a considerar. Y hombre, en 5 días, publicando antes el fallo que la sentencia, para que estemos ahora en la sombra de que dice que no deja de decir exactamente cuál era la urgencia, dónde estaba la prisa, cuál era el valor supremo
Que nos lleva a que el fiscal... Porque eso fue curioso. No, bueno, fue la coincidencia. Hay una coincidencia que me llama mucho más la atención, que es que coincide justo el día que sabemos que la feliz pareja por fin ha podido comprarse el ático. Entonces me resulta todavía mucho más dañina la coincidencia. Carlos, que no sé si querías añadir algo. Muy breve, insisto que a mí me parece un despropósito el fallo y la sentencia, y la causa no sé si puede estar en que su señoría ellos mismos han querido evitar una filtración, porque una vez que se decide lo que se falla, hay que redactar la sentencia. Es la única causa que se me ocurre. Evidentemente, las prisas que se ha dado el Tribunal Supremo son muy significativas. Hoy vamos a asistir a la apertura de un juicio que lleva 11 años de instrucción. Pero en este caso ha sido una justicia exprés, lo cual en principio no le quita credibilidad, pero hay que esperar la sentencia. Es verdad que figurativamente no ha aparecido la pistola humeante, hablando en lenguaje figurado. Pero a mí no me ha gustado un pelo, entre otras cosas, el borrado de mensajes, los cambios de móviles y las pérdidas de memoria. Ahí lo dejo. Bueno, pero luego los peritos dijeron que había que evitar el diógenes digital de los fiscales y de este tipo de instituciones. Eso a mí me sorprendió muchísimo, porque estaba muy atenta a ese asunto. Pero, hombre, no deja de resultar, digamos, hablando del fiscal general, intranquilizador que un Tribunal Supremo que juzga una filtración haga público el fallo para evitar una filtración. No, es una especulación mía. No deja es lo que se ha dicho, es lo que han dicho fuentes del Supremo. Es lo que veo, lo único. Lo hacemos para evitar una filtración. Oiga, pero si está usted juzgando una filtración, una revelación de un secreto, si aplicamos la teoría de la UCO, la famosa teoría de el fiscal tenía el dominio total de la acción, hombre, los únicos que pueden filtrar una sentencia son los 7 magistrados que están juzgando una filtración, lo cual a mí tiene su gracia. Dejadme intranquilizador. Dejadme que me vaya a la pausa. A la vuelta seguimos con el análisis. Abierto Berna González Harbour, Carlos Navarro Antolín y Antón Losada, después de la renuncia ya oficial del fiscal general del Estado, que ha entregado la carta al ministro de Justicia, Félix Bolaño, con su renuncia, después de conocer el fallo con la condena al fiscal general del Estado, aún sin conocer el contenido y los argumentos de la sentencia. Vamos a avanzar, hoy va a ser también día de reacciones a esta renuncia, así que vamos a ir avanzando en el relato de la actualidad y vamos a centrarnos en la situación en la que está ahora mismo el gobierno, porque, bueno, a pesar de las derrotas parlamentarias que ha ido sufriendo, a pesar de cada revés judicial, y el último es este del que estamos hablando, que es la condena al fiscal general del Estado, del que el presidente del gobierno sigue insistiendo, y lo escuchábamos antes, en que cree en su inocencia. Bueno, a pesar de todo esto, el gobierno sigue manteniendo la intención de seguir adelante. Se centra ahora el Ejecutivo en la votación de la senda de estabilidad que está prevista para este jueves, que es un paso necesario, indispensable para la elaboración de los presupuestos. Ana Fernández Vila, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Y todo apunta a que va a haber de nuevo derrota parlamentaria del gobierno, porque PP, Vox y Junts es más que probable que voten en contra de esa senda de estabilidad este jueves. Eso complica todavía más la situación del Ejecutivo. Y ya no solo es la oposición la que pone en duda la continuidad de la legislatura, sino que también entre los socios surgen ahora recelos, inquietud sobre su continuidad, la continuidad de la legislatura en estas condiciones. Sí, al gobierno se le acumulan los frentes judiciales y parlamentarios y a los socios cada vez les resulta más difícil justificar su respaldo al Ejecutivo, y prueba de ello son las señas de escepticismo y los avisos que se multiplican. Ayer vimos, por ejemplo, al líder del PNV apostando por el adelanto electoral en una entrevista en El Diario. Creo que sí, me parece que la situación va a ser así, iría pensando en cómo y en cuándo. El cómo y cuándo convocar las elecciones, decía Aitor Esteban, cuyo partido lleva semanas diciendo que la legislatura está en fase de agonía. Esta semana vamos a ver además, como comentaba Ángels, cómo Junts tumba la senda de déficit, el primer paso para los presupuestos que con toda probabilidad seguirán el mismo camino. Eso será el jueves, el mismo día que, por cierto, el Supremo va a decidir si mantiene a Ábalos en libertad, un frente, el judicial, que también preocupa y mucho a los socios.
A las dudas del PNV y la ruptura de Junts se suman las duras críticas de Podemos y el malestar de Sumar, Esquerra o Bildu, que denuncian la falta de medidas ambiciosas, por ejemplo en vivienda, pero también contra la corrupción. Pero lo cierto es que ahora mismo ninguno de los socios están por la labor de apoyar una moción de censura, y a eso se aferra principalmente el Gobierno. En Moncloa la consigna sigue siendo resistir, dicen, porque creen que a pesar de los avisos y los reveses, en la práctica nada cambia. Creen que pueden seguir gobernando, incluso sacando iniciativas en el Congreso, como esperan que pase esta semana con el decreto de nuevas ayudas para los afectados de la Dana. Y tras el duro golpe que ha supuesto la condena a Álvaro García Ortiz, los socialistas dicen que Sánchez no sale debilitado, sino que creen que esto puede reforzarle, incluso servir para cohesionar a la izquierda. Así que en Moncloa, Ángels, minimizan todos estos avisos, todos estos frentes, aunque asumen que sobre todo esos mensajes de los socios van a ir a más a medida que se acerquen las elecciones. Ana, gracias. A vosotros. Que ahí está la clave. Es evidente que los socios de investidura no van a apoyar una moción de censura que tenga detrás al Partido Popular, que tiene detrás a la ultraderecha, que tiene detrás a Vox, pero sí es verdad que empiezan a manifestar ciertos síntomas de cansancio, de necesidad de explicaciones para desencallar esta legislatura, o si no, tomar una decisión alternativa, que es la convocatoria electoral. Carlos. Yo creo que tenemos hace tiempo un gobierno en precario, con vocación de permanencia, por supuesto, porque todo ejecutivo que se precie pues intenta permanecer, pero aquí ya cada vez la gobernabilidad del país cada vez es más difícil, por no decir imposible, a base de decretos que obligan a una ingeniería político-financiera que cada vez también es más difícil, porque los socios que están ya, como ha explicado perfectamente la compañera, están ya teniendo cada vez más dificultad para justificar su papel. Yo en este caso llamaría la atención de las declaraciones de ayer de Aitor Esteban, ¿no? Cuando ya apunta que el presidente debería ir pensando en convocar elecciones, y me acordaba, salvando la distancia de cada caso, me acordaba de cuando el PNV aprobó los presupuestos de Rajoy y a los pocos días pues hizo lo que hizo y apoyó la moción de censura, ¿no? Con lo cual yo tomaría mucha nota del aviso del presidente del PNV. Berna. Sí, eso es normal y cierto, y normales y ciertas son las críticas de los socios, de Podemos, de Sumar, el enquistamiento ahí de Junts que se proclama contrario a cualquier cosa. Lo que pasa que yo sí creo que esta sentencia, bueno, este fallo de momento, ha empoderado de tal forma a Ayuso, o sea, estamos en tal estado de exhibición del empoderamiento de Isabel Díaz Ayuso que estamos ante un momento muy tenebroso y un momento muy tenebroso, y que también alimenta a Pedro Sánchez. O sea, creo que justo en estos días y justo en vísperas de que ocurra pues la petición de posible cárcel a Ábalos, bueno, yo creo que es momento de esperar. O sea, ciertamente es un gobierno en agonía, es un gobierno en minoría, es muy difícil avanzar, pero el momento es muy tenebroso y lo veo muy inestable políticamente como para tomar una decisión relevante como la convocatoria de elecciones. Sí deben ocurrir, eso se lo están diciendo desde las comunidades autónomas, los líderes regionales, todos esperan, hoy lo cuenta Anabel Díez en El País, que las elecciones, perdón, que me sonaba el teléfono y lo he quitado, que las elecciones, todos necesitan que las generales sean antes que las autonómicas y las municipales, porque estas pueden ser un desastre. O sea, el nombramiento de candidatos ministros al frente de candidaturas regionales, yo creo que es un error, que no funciona. O sea, ni ninguna de las candidaturas, ni en Madrid, ni en Valencia, ninguna va a funcionar. Y por tanto el terror es a perderlo todo incluso antes de las generales, a seguir perdiendo más aún, más capacidad. Pero ya digo, es un momento muy tenebroso. Yo creo que el espectáculo del empoderamiento de Isabel Díaz Ayuso, su denuncia de una supuesta dictadura que es absolutamente Lo que pasa, Berna, que estando de acuerdo con lo tenebroso del panorama, al final el argumento para sostener a Pedro Sánchez es que si no estoy yo, están ellos, Sí. Que volvemos a lo mismo, que es el argumento, exacto, de la derecha y la ultraderecha. Que ni siquiera si no estoy yo está Feijóo, porque Feijóo no está. Es decir, si no estoy yo, está Ayuso. Es un argumento insuficiente para unos y para otros. Yo creo que, lo hemos dicho muchas veces, el Partido Popular no debería apostar su estrategia al antisanchismo porque se muestra vacío de contenido, y en ese vacío crece Vox y crece Ayuso, que es
casi como decir que crece Vox, ¿no? Entonces, pero tampoco es válido para Pedro Sánchez, es decir, es que si no vienen ellos. Entonces, es un momento ahora mismo difícil, tenebroso, evidentemente está en agonía, pero ciertas cosas como esta persecución judicial que ha sido muy política y muy visible, también le alimentan. Antón. Bueno, el gobierno está en precario, es un gobierno efectivamente que tiene que ir votación a votación, pero que de cada 10 votaciones que se han celebrado en esta legislatura ha ganado prácticamente 9, el 88%. Ha perdido algunas muy significativas, pero ha ganado muchas más de las que ha perdido. Y este es el Parlamento que salió del 2023. Nosotros tenemos un diseño institucional que a veces se nos olvida, ¿eh? Recorrimos a la Constitución del 78 de una manera muy selectiva. Si uno va a los debates del texto constitucional, precisamente los padres de la Constitución, porque no había ninguna madre lamentablemente, pusieron un cuidado exquisito en evitar que en España sucediera lo que, por ejemplo, estaba sucediendo en Italia prácticamente al mismo tiempo, o en Grecia o en Portugal, que es la posibilidad de tumbar gobiernos por sistema. En España se ha instalado desde hace relativamente pocos años esta idea de la noche de las elecciones siempre hay alguien que ya vuelve a pedir elecciones. Porque no le gusta el resultado y porque no lo quiere administrar. La democracia no funciona así. Nosotros votamos y ustedes administran el resultado. Y si no le gusta, el que tiene que irse a casa es usted, no los votantes, es usted. Entonces, nuestro diseño constitucional es que si un gobierno no puede gobernar, la opción para echarlo es una moción de censura constructiva. Hay que presentar un candidato, hay que presentar un programa y hay que ganar una votación. ¿Por qué ese mecanismo? Porque precisamente lo que se quería evitar es esto. Sale un resultado, no nos gusta, venga, a votar hasta que salga exactamente qué resultado, el que le guste a quién. ¿A quién? ¿Pero qué resultado nos vale? ¿Qué es? Vamos a estar votando continuamente hasta que salga el resultado que a mí me permita gobernar como a mí me dé la gana. Pero es que no funciona así esto. No funciona así. Pero, Antón, ¿cómo desencallamos la legislatura? Teniendo en cuenta que los presupuestos tampoco van a volver a salir este año. Vamos a ver dos cosas. Una, hay un mecanismo constitucional que está muy claro. Se llama moción de censura. Sí, que no la va a presentar el Partido Popular. Ya, pero es su responsabilidad, que el señor Feijóo no quiere ejercer. Otros la ejercieron antes, sabiendo que la iban a perder. Felipe González, sin ir más lejos, que a veces se le olvida que él en aquel momento no reclamó elecciones, puso una moción de censura. ¿Por qué? Porque es lo que prevé la Constitución. El líder de la oposición no puede pasarse la legislatura reclamando elecciones. Y Hernández Mancha. Y Hernández Mancha, Sí. bueno, y Pablo Iglesias. Pero Felipe González la ganó aunque perdiera. Bueno, pero la perdió. Sí, pero bueno, igual, Sí, pero que, para eso también sirven para eso sirven las mociones de censura. Claro, igual que Feijóo la puede perder y ganarla. Claro, es que para eso está el mecanismo. La segunda cuestión, y en eso yo estoy completamente de acuerdo, es decir, bueno, la situación de prorrogar presupuestos tiene un límite y no puede extenderse, a mi juicio, a toda la legislatura. Y yo creo que ahora se va a votar esta semana la senda de gasto. Pues seguramente se pierda, se puede volver a presentar. Si el gobierno no es capaz de sacar adelante unos presupuestos, yo creo que efectivamente habríamos llegado a un punto donde sería muy difícil seguir justificando la continuidad de este gobierno. Pero creo que este gobierno tiene derecho a presentar. Se ha ganado el derecho a presentar esos presupuestos. Sí. Entre otras cosas porque nadie ha presentado una alternativa a este gobierno. Pero es que es así como funciona nuestro sistema. Es que lo que no puede instalarse entre nosotros es que como si viviéramos en un sistema en el que solo es posible gobernar con mayorías absolutas. No. Es que no funciona así nuestro sistema. Pero y Antonio, ahora voy contigo, Carlos. Esto lo hemos comentado aquí en esta misma tertulia tuyo en más de una ocasión. También tendría que haber presentado los presupuestos anteriores y que sean los que votan que no, que den las explicaciones. Estábamos hablando del futuro de la legislatura y hablábamos de la presentación de los presupuestos por parte del gobierno. Tiene que presentarlos a pesar de que van a salir que no. Y Carlos, pedías tú la palabra. No, simplemente que el gobierno está obligado, hay que recordarlo por enésima vez, está obligado a presentar unos presupuestos, cosa que no hace. Está gobernando con un presupuesto de la legislatura anterior, no se nos olvide. Y efectivamente yo creo que el único argumento que va a tener el gobierno para reforzarse o para permanecer
convencer o para intentar convencer a los socios parlamentarios de que deben seguir apoyándole, poco más o menos que sacar, os acordaréis, aquel Doberman del año 96 del PSOE, en la que se asociaba a Aznar y a Casco al Doberman y al peligro, en este caso, de un gobierno del PP y Vox. O sea, nos van a venir, como haya campaña, pero vamos, no hace falta que haya campaña, pero por supuesto si la hay también, nos van a venir días de especial agresividad, Ahí explotando ese argumento del miedo y del Doberman. Yo, sin embargo, no creo que no sé. Evidentemente, ese argumento se va a utilizar, ¿no? El argumento que además en las campañas cada vez más negativas en las que nos estamos instalando, donde dedico la mayor parte de mi tiempo a explicar por qué no tienes que votar al otro, en lugar de explicar por qué me tienes que votar a mí, seguramente será un eje central de la campaña. Pero si uno mira los datos con atención, a este gobierno, en esta legislatura y en el anterior, lo que le han ido salvando no ha sido ni su gran habilidad, ni su capacidad para la comunicación, ni su extraordinaria habilidad para demostrarnos lo bien que se llevaban y lo coordinados que estaban, sino sus políticas, que han sido y siguen siendo el gran activo de este gobierno, para una parte muy importante de su electorado. Hay una parte muy importante de su electorado que la primera razón para votar a este gobierno no es ni Ayuso, ni Vox, eso refuerza. La primera razón para votar a este gobierno ha sido una serie de políticas que se han implementado y desarrollado con cambios importantísimos en nuestro sistema económico, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional, etcétera, 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 que es lo que realmente ha mantenido a este gobierno frente a sus votantes. No ha sido ni su habilidad, ni su capacidad para el relato comunicativo, mucho menos su capacidad para demostrar coordinación, más bien al contrario, lo que han demostrado es una gran capacidad para pegarse tiros en los pies continuamente, pero son las políticas, y si uno va a los datos, cogen la encuesta que encuestas, del CIS, me da igual, la mayoría de sus votantes votan a este gobierno por sus políticas, y creo que parte de la estrategia, o por lo menos eso que cree uno intuir, lo veremos ahora en este primer test electoral, va a ir efectivamente por el argumento de viene el otro, igual que el Partido Popular utilizará el argumento del contrasanchismo, hay que acabar con Sánchez, que te vote chapote, hay que echarlo, la típica campaña que por desgracia vivimos cada vez más, pero yo creo que va a hablarse mucho de sanidad, va a hablarse mucho de educación, va a hablarse mucho de vivienda, y es probable que gane el que consiga explicar mejor a sus votantes cuál es mi modelo y mis políticas. Berna. Sí, todo eso es importante, pero yo sigo creyendo que una parte del alimento de este gobierno que cohesiona esta minoría siempre tambaleante, pero que sobrevive, es la oposición, es decir, el ánimo Alberto, con dos palabras. Pedro Sánchez es capaz de descabalgar cualquier iniciativa de Feijóo. Acordaos que lo dijo cuando anunció como gran avance que le iban a llamar a la comisión de investigación en el Senado. Es decir, un Feijóo sin discurso, un Feijóo arrinconado por la propia Ayuso, cuyo único mensaje es el trumpismo, el victimismo. A mi novio es un ciudadano al que persigue el Estado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa es que hay un elemento nuevo que es la corrupción. O sea, nuevo en el panorama de los últimos meses. En este país, durante la democracia, la corrupción ha acabado cargándose a los gobiernos. Tarda, pero Felipe González acabó cayendo en las urnas en el 96 después de varios años de escándalos de corrupción impresionantes. Acordaros de Roldán, de Mariano Rubio, etcétera, y acabó cayendo, ¿no? Pese al Doberman y pese a lo que sea, en el 96. Y Rajoy acabó cayendo, en su caso, en una moción de censura protagonizada por Pedro Sánchez, como sabemos, por el amontonamiento también de casos de Gürtel, sentencias, etcétera. Acaban cayendo. Zapatero no cayó por eso, limpio, o sea, los gobiernos de Zapatero estuvieron limpios, que sepamos, de corrupción. Entonces, esto no ha hecho más que empezar, el caso Koldo, Ábalos, luego Cerdán, está Leire Díez por ahí. Bueno, no sabemos cómo irá evolucionando todo este procedimiento, pero acabará pasando factura. Esto es así, ha sido así en democracia. Otro elemento inédito que se suma, pues lo que estamos comentando de que esta persecución judicial que está sufriendo Pedro Sánchez y su familia, digo aparte de los casos de corrupción, o sea, su mujer, su hermano, esto del fiscal general, pues es inédita esta persecución, esta saña judicial y política que se está empleando contra él. Y eso también le alimenta. Por eso son elementos sobre la mesa que son nuevos y que no quitan y que jugarán su papel más allá del buen funcionamiento de la economía, que ahí estoy de acuerdo en que es fundamental. O
sea, la gente tiene empleo, hay mucha precariedad, pero hay empleo. Y hay salario mínimo y hay debate de sanidad, de educación, etcétera, pero hay elementos sobre la mesa que van a jugar un papel. Mira, sobre el tema de la irrupción de la corrupción, y ha salido además ya el nombre de Ábalos mientras estábamos analizando la legislatura, la agonía de esta legislatura. Es una de las complicaciones judiciales que afectan al gobierno, tanto el caso Ábalos como el de su ex asesor Koldo García por esas supuestas comisiones cobradas por mascarillas. Isa, vuelvo contigo porque este jueves Ábalos y Koldo se van a enfrentar a una vista para revisar sus medidas cautelares. La justicia decidirá si va a enviarles a prisión preventiva. Fue la Fiscalía la que pidió una revisión de medidas, mientras que ha solicitado 24 años de cárcel para Ábalos y 19 para Koldo. Sí, es precisamente lo elevado de esas penas lo que llevó a Anticorrupción a pedir esa revisión de cautelares, porque aumenta el riesgo de fuga ante la posible condena y la inminencia del juicio. La acusación popular ya ha avanzado que va a pedir prisión provisional. El fiscal se reserva su postura hasta el último momento, pero es verdad que hay más opciones. Se les podría dejar en libertad con un plazo para pagar una fianza, o hacerlo al revés, enviarles a prisión y que puedan salir de allí pagando esa misma fianza. La opción más favorable sería incrementar la frecuencia de las visitas al juzgado, que ahora ambos deben hacer quincenalmente como medida cautelar. Quien se va a quedar como está es Víctor de Aldama. Anticorrupción le pide 7 años de cárcel porque ha aplicado un atenuante de confesión que, en función de cómo vaya el juicio, podría amortiguar aún más la condena, hasta el punto incluso de que no llegase a entrar en prisión por el caso Mascarillas, pese al papel de corruptor que se le atribuye en esta trama. Otra cosa, el caso Hidrocarburos, que avanza más lento pero sigue abierto, y ahí su destino sigue en el aire. Isa, gracias. A vosotros, buen día. Y todo esto, y así ponemos el foco ahora unos minutos en el Partido Popular, todo esto está sirviendo de munición al Partido Popular, que lo que quiere es que se hable mucho de corrupción, de la corrupción que afecta, que salpica al gobierno, para que de esta manera no se hable tanto de la comisión de la Dana, que sigue en el Congreso, por ejemplo, y donde hoy van a declarar la vicepresidenta de Carlos Mazón, Susana Camarero, y el presidente de la Diputación, Vicent Montpó. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Que no se hable de esta comisión de investigación, pero que tampoco se hable mucho de las negociaciones con Vox para la investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Tiene el PP muchos décimos y muchas esperanzas puestas en estos próximos días. Le ha llegado tempranero a los populares el primer premio que esperaban para esta semana, que es la salida de Álvaro García Ortiz. Acaba de reaccionar el PP en redes. Destacan una frase de esa carta de renuncia: he servido fielmente a la institución, y tuitean: si la institución es el sanchismo, pues sí. El fiscal general del Estado ya es historia, pero está por caer el premio gordo que en Génova prevén para el jueves. Ese día Juanfran Pérez Llorca se enfrenta al pleno de investidura. Ese jueves puede ser el día en el que el PP se quite parte o buena parte de la espina valenciana. Todo dependerá de Vox, de que le gusten las palabras en el discurso del candidato, un discurso que va a ser revisado línea a línea por Génova antes de ser pronunciado, y que para contentar a Abascal tendrá que llevar adosado lo del rechazo al Pacto Verde o el endurecimiento en política migratoria. Pero la Dana va a seguir provocando, como decías, desvelos en las filas de Feijóo, y mismo en el Congreso se sienta la número 2 de Mazón, Susana Camarero, y uno de sus hombres fuertes, que encima sonó como sucesor, Vicent Montpó. Nos decía una diputada valenciana de los populares que ya tienen asumido que los lunes van a ser lunes de dolores por culpa de la comisión de investigación de la Dana. Pasado ese mal rato, en Génova, como decimos, esperan resarcirse a lo largo de la semana. Caído Álvaro García Ortiz, ahora fantasean con una entrada de Ábalos en prisión, y si a esto se le suma la investidura de Pérez Llorca, creen en el entorno de Feijóo que el PP entraría a toda velocidad en la carrera de la campaña de las elecciones extremeñas. Gracias, Junquera. A vosotros. Claro, pero caído, y lo apuntaba muy al principio Bernardón, caído el fiscal general del Estado, la que sale reforzada, o sea, la verdadera líder de la oposición es Isabel Díaz Ayuso, porque ¿dónde está Feijóo? Como se encargó ella misma de recordarnos al día siguiente, con una comparecencia de auténtica lideresa de la oposición. Por cierto, haciendo una utilización de una sentencia que ella tampoco conoce. Cosa que me resulta muy llamativa, ¿no? O sea, que el presidente del gobierno diga que confía en la inocencia del fiscal general es una interferencia en la justicia intolerable, y que la presidenta de la Comunidad de Madrid se apropie de una sentencia que nadie conoce, por lo visto no, todo ok, todo perfecto, venga, pa'lante, como diría quien todos sabemos, ¿no? Bueno, yo creo que el Partido Popular, efectivamente, afronta, ellos dicen que entran embalados en el ciclo electoral, entran embalados, lo que pasa es que nadie sabe muy bien hacia dónde. Y lo importante no es la velocidad, lo importante es la dirección. Y Alberto Núñez Feijóo llegó a Madrid con una dirección, y ahora
va embalado, pero en la dirección contraria. Que si en lugar de arrinconar y convertir a Vox en una fuerza auxiliar minoritaria, la está empoderando cada vez más, en lugar es que la lleva de copiloto, lleva la ultraderecha de copiloto, y por seguir con lo de va embalado, lleva la ultraderecha de copiloto con el riesgo de que la acabe cogiendo el volante. Bueno, lleva ya algo más que copiloto. Sí, por eso. Pues, está en discusión el puesto de piloto. Sí. Que hasta ahora no estaba en discusión. Ahora está en discusión el puesto de piloto. Y Vox es evidente que lo está planteando toda la escenificación, Valencia, la petición de Santiago Abascal de que presente ya la moción de censura, la campaña de Extremadura. Claramente se está escenificando la estrategia de Santiago Abascal de presentarse como el líder natural de la alternativa, tanto en términos ideológicos como en términos de liderazgo personal, ¿no? La segunda cuestión, que Alberto Núñez Feijóo tenía que haber consolidado es su liderazgo, y no está consolidado ni fuera ni dentro, sino que cada vez, digamos, está más en cuestión, y no especialmente por lo que pasa afuera, sino por lo que pasa dentro, ¿no? Entonces, la velocidad a la que entra el Partido Popular en este ciclo electoral, ellos estarán muy contentos con la velocidad. Para mí lo que me preocupa es la dirección. Y ahí yo creo que la clave va a estar en lo que conozcamos o no de Valencia a lo largo de esta semana, donde conoceremos otra versión que tendrá que darnos Carlos Mazón, porque los testigos que han pasado ante la jueza ya han desmontado la última mentira de Carlos Mazón, así que estamos atentos a la espera de la nueva versión, ¿no? Pero la opacidad, el secretismo con el que se está llevando la negociación no anticipa nada bueno para el Partido Popular, y anticipa muy buenas noticias para Vox, que sí que va a toda velocidad y sí que sabe a dónde va. Carlos. Bueno, opacidad, o discreción, simplemente, ¿no? En estos casos suele ser así, ¿no? Ahora es discreción. Ahora en este caso yo creo que es lógico, ¿no? Vamos, de tal manera vamos a saber, yo creo que esta semana el contenido del documento político, que efectivamente habrá que analizar bien, porque ahí habrá mucho de inmigración, habrá mucho de política sobre la mujer, entonces eso habrá evidentemente que escrutarlo una vez que ya Vox le ha dado la bendición y el Nilostad al candidato Pérez Llorca, ¿no? Y esta Navidad, yo creo que esta Navidad al PP y a Vox hay que regalarle algún libro del arte de convivir, ¿no? Porque están obligados a convivir. Se tendrán que poner de acuerdo, tendrán que normalizar que son aliados naturales, por mucho que se odien, y que Vox desearía ponerse en el lugar del PP y que el PP estuviera cuanto más débil mejor, ¿no? Pero tienen que convivir. Lo que vale para el juego democrático del Parlamento, entonces vale también para aquí. Las Cortes Valencianas, la mayoría es la que es, o no nos vale entonces en Valencia. Lo que tienen es que convivir de una vez por todas. A mí siempre me ha valido la negociación política, siempre. Pues yo la he defendido siempre. Pues me alegro. Yo nunca me he dedicado a demonizar los pactos de nadie. Lo que no puede haber, yo algunos sí los demonizo con todo, y lo tengo clarísimo, sobre todo cuando se ha dicho hasta 20 veces diré que no pactaré con Bildu. Hasta 20 veces. ¿Recuerdan la frase? Pues eso dijo el presidente Gobierno. Hasta 20 veces. Pues aquí tendrán que convivir, y después, como siempre digo, habrá que estar vigilante, habrá que fiscalizar la gestión, habrá que escrutarla, habrá que estar muy en alerta, pero tienen que convivir y tienen que ponerse de acuerdo, igual que los otros se ponen de acuerdo con otros, de los cuales uno a mí sí me da náuseas, que es el que he referido. Lo que pasa... Sí, Berna, tira. Sí, no, lo que pasa es que ¿cuál es el precio de ponerse de acuerdo? Eso es lo que va a cambiar el juego. Es decir, esta semana en ese discurso vamos a ver xenofobia, vamos a ver negacionismo climático, vamos a ver negacionismo de la violencia de género. Lo podemos apostar los cuatro que estamos aquí. Y por tanto estaremos viendo la falta de personalidad del PP, la frivolidad con la que se suman por mantener el poder, y cómo Vox le está dictando el discurso al Partido Popular. ¿Y cuál es el precio que va a pagar la escena política por eso? Pues el primero, el propio Partido Popular, que lo hemos dicho mil veces. Vamos a ver cómo Vox se impone, y Vox impone su carácter, su ideario condenable por mi parte y por parte de todos, yo creo, los que estamos escuchándonos y participando en esto, porque es un retroceso de avances que hemos conseguido en este país que no podemos aceptar. Entonces, bueno, ¿está dispuesto Núñez Feijóo a pagar el precio de lo que va a suponer esta entrega a los idearios de Vox en Valencia y en donde tenga que ocurrir, como en Extremadura? Pues parece que sí, Berna. Vale, pues parece que se atenga a las consecuencias, porque los otros suben y suben y Feijóo no. Sobre todo, más allá del contenido puntual del pacto, ¿cuál es la percepción que te queda? Que la iniciativa no la lleva el PP, claro. Que el PP va arrastrado por los acontecimientos y que va tapando agujeros en la medida en la que es posible. Por ejemplo,
aparte del contenido que pueda tener ese pacto ¿para qué es exactamente? ¿Para gobernar en Valencia durante cuánto tiempo? Pues el que le convenga a Vox, que pueda hacer caer el gobierno de Valencia cuando le convenga. Y lo hará si el ciclo electoral que se inicia le es especialmente favorable. Entonces, el problema que tiene ahora mismo el Partido Popular, más allá de las medidas concretas que se pacten, de los acuerdos concretos a los que se llegue, a mí no me gusta demasiado plantear los acuerdos en términos de costes y pagos, porque introduce, yo creo, una desviación negativa, un sesgo negativo hacia lo que es la negociación política, que es un intercambio de compromisos y de acuerdos, pero no ese es el principal problema que tiene ahora el PP. El principal problema que tiene ahora el PP es que la percepción, y así lo van reflejando las encuestas, y por eso sube Vox, y por eso Santiago Abascal empieza a superar en preferencia como presidente del gobierno, es que no dirige él la oposición, no lleva él la iniciativa. En este momento, la iniciativa, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista político y de las políticas, la marca Vox. Dejadme que avance con otra cosa que vamos a contar, porque va a ser noticia ya no en las próximas horas, en los próximos minutos, porque en la Audiencia Nacional empieza el juicio contra el expresidente catalán Jordi Pujol y contra sus 7 hijos, además de una decena de empresarios. En la audiencia está Andrea Villoria. Andrea, buen día. Hola, buen día. Lo primero, antes de que empiece el juicio, es saber qué va a pasar con Jordi Pujol, con el expresidente catalán, porque saben que hace unos días estaba ingresado, tiene 95 años, estaba ingresado por problemas de salud, y todo apunta, Andrea, a que el tribunal le va a eximir y no le va a juzgar por sufrir deterioro cognitivo. Exacto, eso será lo primero que deberá decidirse en pocos minutos, una vez estén todos los acusados presentes. De momento les estamos viendo llegar. Destaca que la familia ha llegado por separado. A las 10 debe empezar este juicio. Será primero con una vistilla con el expresidente Pujol, conectado por videoconferencia desde su casa en Barcelona. También estará conectado un forense de la Audiencia Nacional y el tribunal, que quiere comprobar en primera persona lo que concluyeron la semana pasada otros forenses que visitaron al expresidente y que afirmaron que sufre un deterioro cognitivo moderado, progresivo e irreversible, y que no está en condiciones físicas ni mentales de afrontar el juicio. Su médico personal, Jaume Padrós, ya nos lo decía a la SER. Si és per parlar de segons què, potser sí, però si és per parlar d'una cosa que necesita raonar. Que hablar de otros temas menores quizás sí puede, pero rememorar, argumentar, tener capacidad dialéctica no. Así que, salvo sorpresa, como decías, todo apunta ya que el expresidente Jordi Pujol puede quedar eximido a los 95 años. Eso no significa que le absuelvan, tampoco que le condenen, sencillamente que se archivará la causa contra él porque no pueden juzgarlo y deberá hacerlo la historia. Si se confirma este extremo, el juicio seguirá con sus 7 hijos, la exmujer del primogénito y 10 empresarios acusados. Esto va a empezar esta mañana. Vamos a recordar, André, porque claro, es que han pasado 11 años, ¿cómo hemos llegado a este punto? Es decir, ¿qué es lo que se va a juzgar desde hoy en la Audiencia Nacional? Pues desde hoy y hasta abril se juzga la fortuna de los Pujol, que escondieron durante 30 años en Andorra, y sobre todo el origen de ese dinero. Para Anticorrupción proviene de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones o sencillamente de empresarios afines a Convergència que querían vanagloriarse de la amistad de la familia que era entonces la más poderosa de Cataluña. Por eso se acusan de formar una red corrupta de clientelismo liderada, decía el juez instructor, por el matrimonio, la fallecida Marta Ferrusola, y el expresidente Jordi Pujol, que siempre lo ha negado. Jo no he estat un polític corrupte. No he rebut mai diners a canvi d'una decisió político-administrativa. Decía hace 11 años en el Parlamento que no era un político corrupto, y lo mantiene hoy la defensa, que afirma que ese dinero de Andorra, era una herencia que dejó el abuelo, el banquero Florenci Pujol. Esto que escuchabais es un fragmento de la comparecencia que hizo Pujol en el Parlamento. Empezó pidiendo perdón y acabó amenazando a los grupos. Escolti, i que sense donar-se a la gent que si va segant, diguem, la branca d'un arbre, al final... Seguro que lo recordáis, les amenazaba con tirar de la manta, diciendo que si movían esa rama acabarían cayendo todos los nidos que había en ella. Si finalmente cae de la causa Pujol hoy, será básicamente lo que siga un juicio económico donde quien se enfrenta a la mayor pena es el primogénito Jordi Pujol Ferrusola. Comissions. No he cobrat mai comissions de ningú que hagi treballat amb l'administració. Por las comisiones que él niega, pero que la Fiscalía rastreó hasta paraísos fiscales, pagos de empresas y sociedades a su nombre y sin ninguna actividad. Le piden 29 años de cárcel al resto de los hijos, entre 14 y 8.
Andrea, gracias. A vosotros. Iremos informando de lo que pasa esta mañana en la Audiencia Nacional. Eras tú, creo, al empezar el abierto, Antón, que hacía referencia, que te sorprendía la premura con la que el Supremo había dictado el fallo, que no la sentencia, en el caso de la condena al fiscal general del Estado, cuando hay otros casos. Estamos hablando de 11 años, desde que se descubrió todo. 11 años han pasado hasta que hoy, teóricamente, tenía que ser juzgado el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Sí, y hay que casi editar un recordatorio. No, por eso le he pedido a Andrea que lo recordara, porque yo creo que hay mucha gente que ni se acuerda de lo que había pasado. Bueno, yo creo que ya no es un juicio a Jordi Pujol, que creo que va a quedar exonerado por incapacidad para asumir su responsabilidad penal. Estamos hablando de una persona de 94 o 95 años con problemas cognitivos. Yo creo que ya es el juicio a la familia y a una manera de entender y de ejercer el poder, que es lo que creo que se va a sustanciar de aquí al mes de abril, ¿no? No ya un juicio a la figura histórica de Jordi Pujol, que eso cada uno hará lo que le parezca más una figura oportuno, que se está rehabilitando en Cataluña, que está siendo rehabilitada poco a poco en Cataluña, que este juicio yo creo que va a interrumpir ese proceso de rehabilitación, pero no lo va a finiquitar. Esa rehabilitación seguirá, a unos les parecerá bien, a otros les parecerá mal, pero yo creo que lo que vamos a ver es un juicio a una manera de entender el poder, a una época y a una familia que entendía que efectivamente el poder era algo suyo, que les pertenecía y del cual podían presuntamente beneficiarse, ¿no? Me parece que eso es lo que nos va a centrar a lo largo de las próximas semanas. Una familia, él es posible que quede eximido de estar en el juicio, y recordemos que la jefa de esa familia, que era Marta Ferrusola, murió, es decir, que tampoco ha tenido que enfrentarse a esa manera, como dice Antón, de ejercer el poder. Berna. Sí, yo creo que todos podemos estar de acuerdo que una justicia lenta o tardía, que no llega a tiempo, no es justicia, ¿no? Y no llega a tiempo porque ella murió. Efectivamente, este hombre es lógico y comprensible que quede fuera si tiene 95 años. Pero si se lo hubiera juzgado más al principio, él hubiera podido responder ante la justicia. Exacto, por eso digo que una justicia tan lenta no es justicia. Sé que la familia ha empleado todos los recursos posibles para ir retrasando todas las diligencias, todo lo que estaba en su mano. Pero entonces mi primera valoración es esa: esto no es justicia cuando funciona así. Y segundo, bueno, pues efectivamente vamos a ver un juicio a una manera de proceder y de gobernar en que esta familia tenía una red clientelar que le servía, con la que engrosaban sus cuentas. Han pasado 11 años, ya no desde el principio, porque yo creo que han pasado 20 desde que Maragall dijo aquello del 3%, que lo dijo en el Parlamento. Els 3 anys tenen un problema i es diu el 3%. Sí. Creo que son 11 años desde la confesión que hicieron de que sí había una herencia, o sea, ellos lo atribuían a una herencia en Andorra que se había ido convirtiendo en varios millones, ¿no? Entonces, bueno, y que nunca había tenido tiempo de regularizar, que se le había ido pasando los días. Bueno, pues es muy triste comprobar cómo la corrupción sigue siendo tan endémica, ¿no? Sí. O sea, es que se repite ahora, vemos escenas y diálogos parecidos, y se repitió con esta familia que de forma impune gobernó Cataluña, y cada uno, los 7 hijos Pero el otro día lo hablábamos también aquí en el abierto, cómo los tiempos cambian y la corrupción es la misma, es decir, es el mismo método para tanto para los que corrompen como para los corrompidos, es exactamente el mismo método. Un porcentaje de los contratos públicos, la mordida. Red clientelar y abuso de poder. Carlos. Y al final lo que me queda es que, fijaos como nadie se libra de la acción de la justicia, ni la familia Pujol, que va a vivir ahora unos meses bastante duros, ni altos dirigentes del PP o del PSOE, ni familiares del rey, que algunos están en la cárcel, ni el fiscal general del Estado, que lo hemos visto en el banquillo y ahora está condenado. O sea, al final nadie se libra de la justicia, ni unos ni otros, ni unos ni otros. Yo creo que vamos a asistir a un juicio que para mí es el enésimo ejemplo de la decadencia de una región tan rica y de la que tan próspera, y que parece que ha desaparecido aquel espíritu del 92, abierta a España, abierta al mundo. Eso ha quedado laminado, entre otras razones, por las gestiones, como ha dicho Berna, que llevó a cabo la familia Pujol, ¿no? A mí me gustaría que algún día pues se recuperara ese catalanismo integrador y no lo que muchas veces al menos se nos proyecta desde allí, ¿eh? ¿Qué te pasa, Antón, que te he oído suspirar? No, escuchaba la reflexión sobre la justicia y pensaba, y aún así seguimos sin saber quién era M. Rajoy.
También nadie se libra. Bueno, pero Rajoy se fue a su casa. Pero bueno. Se acaba pagando. Algunos sí se han librado. Sí. De todas formas, estábamos hablando eso del proceso rehabilitador. Claro, como todo tarda tanto, pues a la gente se le olvida y estamos en Cataluña, se está viviendo un auténtico proceso rehabilitador de una figura que tiene en su mochila esos millones en Andorra que él insistió en que eran la herencia del patriarca. Un último minuto, porque esta madrugada hemos escuchado que había acuerdo entre Washington y Kiev para ratificar el plan que Donald Trump ha puesto sobre la mesa y que había negociado con Moscú. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Lo que pasa es que no conocemos los detalles y es verdad que Volodymyr Zelensky había marcado unas líneas rojas del acuerdo entre Estados Unidos y Moscú que no pensaba conceder y que sobre todo era la cesión de territorio a Moscú, y no sé exactamente en lo que está de acuerdo ahora Kiev. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues lo que acaba de decir Zelensky en una intervención en directo en el Parlamento, una videollamada, digamos, en el Parlamento sueco, dice que Kiev continuará trabajando con sus socios sobre los compromisos, sobre las propuestas de paz que nos fortalezcan, pero no que nos debiliten. No es muy claro, muy explícito sobre esas negociaciones de las últimas horas. Y también el presidente del Parlamento de Ucrania ha señalado que las líneas rojas de Ucrania para las negociaciones son, por un lado, el no reconocimiento formal de la ocupación de los territorios por parte de Rusia y no poner límites a las fuerzas de defensa de Ucrania. Y lo que está haciendo la Unión Europea, que lo está haciendo también aquí en Luanda, en unos minutos comienza una reunión de los 27, es intentar que Trump negocie. ¿Cuál es la línea roja de Europa y que apoya a Ucrania en este sentido? Que no se puede fortalecer las nuevas fronteras a través de la violencia. Y lo que piden los 27 es que se establezca primero un alto el fuego total e incondicional frente a las propuestas de los 28 puntos de Trump, que no solo entrega a Rusia la línea de frente actual, sino que quiere que sea todo el Donbass en parte controlado todavía por los ucranianos. Pues a ver qué queda de todo esto. Nico, gracias. Un abrazo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Vamos terminando este abierto. Están aquí Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Buenos días. Que claro, he valorado por un momento poner la grabación del avance que hicisteis el lunes pasado, porque vais a repetir lo mismo. Casi. Somos muy amigos del reciclaje. No todo va a ser nuevo, porque si hubo Voz Pop la semana pasada. Lo único. Y va a haberlo ahora en el 900, 100, 800. Ya le invitamos a que participen, a que traten de contestar a la cuestión que él nos propone esta mañana. Si viajásemos con nuestro móvil a 1975, ¿qué haríamos? ¿Qué grabaríamos? ¿Qué fotografías haríamos? Buena pregunta. Con este móvil al 75, ¿qué ibas a decir, Antón? No, que si esto es lo de la semana pasada. No, esto es nuevo. Ahora te digo lo que es igual. Esto es la única sección que no hemos reciclado. Ya, pero el resto es lo mismo. Bueno, lo mismo, pero nunca he hecho. Entonces, claro, porque Mazón intervino en la comisión de investigación. Pero vosotros lo de hoy no lo podéis cobrar porque es lo de la semana pasada ya, ¿no? No, porque no se emitió. Está no, pero es verdad que esta semana no se cobra. No ha tenido que preparar otra dupla. Hombre, claro que sí. Pero Sergio está pensando... Mira, Antón, me vas a dar la razón. Hace 7 días, todo lo que es la propuesta de actualidad de la dupla valoraba muy bien al Real Madrid. Una semana después, el Real Madrid prácticamente ya no existe. Vamos a darle la razón. Ni tiene entrenador. Habrá duplas si Carlos Mazón quiere, porque se ha levantado la mitad del mes de duplas, pero si hay... Hablaremos del Real Madrid, de esa crisis, del Barça y también de lo que teníamos pactado hace 7 días. Bueno, el artesano Pablo Ortiz de Zárate, él sí que va a hacer lo mismo que tenía pensado hacer la semana pasada. Va a explicar a través del arte cómo adaptarse en la vida cuando las circunstancias nos impiden hacer lo que he soñado. Pondrá ejemplo de distintos artistas a los que la vida le hizo imposible hacer lo que querían, pero que fueron capaces de buscar alternativas para hacer felices, ¿vale? Y en Mitos 2.0 también hacemos un ecoembes. Sí, claro. Lo difícil que es cambiar de opinión, sobre todo dar un cambio en tu vida radical. Así como de equipo de fútbol, de ideología. De religión, de estos cambios radicales que de pronto dices eres ateo y te levantas religioso, apostólico y romano. Vale. O eres del Madrid y te pasas al Barça o que al es lo revés. que está a punto de hacer Sergio Castro. Está muy de moda los cambios drásticos, ¿eh? ¿Sí? ¿Nos estás preparando para el tuyo? Sobre todo el por qué no se entienden, porque mucha gente no cambia radicalmente porque tiene miedo a lo que van a pensar los que están alrededor. O dejar tu vida, la que llevas ahora, y de pronto dejo esto y me dedico a hacer otra cosa. Pues
si la dejamos tú y yo un día a las 4:30 de la mañana. Pues qué susto para los demás. Lo vamos a dejar aquí. Hoy no va a haber interrupción. Bueno. Creemos, vamos a tocar madera, no va a haber interrupción. La actualidad hoy nos va a respetar. Así que, Berna González Harbour, Carlos Navarro, Antolín Antón Losada, hasta la semana que viene. Adiós y no cambiéis, ¿eh? Vale. Vosotros no. No cambiaremos de vida. No. Venga, Bueno, un beso. Dame tiempo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.